Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Al principio fue un arreglo de rutina. 2 tablas levantadas, olor seco a viruta de roble, una llovizna de cal vieja desprendiéndose de las juntas. Bajo las vigas aparecieron 2 sacos de obra Griffiths Heavy Duty, anudados con bridas anchas. Junto a ellos, un bulto de lona enrollada y un rosario de plástico con la cruz arañada. Desde ese instante la capilla dejó de ser un espacio neutro. Cada detalle empezó a hablar. En el corte de una brida se veía la mordida limpia de un alicate, sin rebabas. En el polvo, una mezcla exacta de cal de sellado y harina de madera, la firma del subsuelo. En un cuaderno antiguo, marcas de acceso demasiado escasas para un templo tan transitado. Durante años las llaves cambiaron de manos. Hubo alguien que llegaba primero y se marchaba el último, sabiendo dónde la viga quedaba más alta y las... En mayo de 2015, cuando el contratista levantó la primera hilera de tablas en la capilla de San Lucas, en el poblado de Norwich, condado de Ashford, Vermont, el sonido fue más un suspiro que un crujido. Madera vieja soltando el aire atrapado durante décadas. La mañana estaba tibia y lechosa. Un polvo fino, casi polen, flotaba en haces de luz que entraban por el ventanal oriental. La nave olía a cera antigua, a resina seca, a tela húmeda guardada demasiado tiempo. Bajo el entablado, el hueco entre vigas no era grande. Un foso de sombra con tiras de aislante deshilachado, astillas de roble y piedra caliza que había servido años atrás para sellar juntas. Nadie esperaba encontrar allí lo que apareció después. Un operario se inclinó con cuidado y señaló, sin tocar, una superficie negra mate que no pertenecía a la arquitectura del lugar. El reborde de un saco asomaba entre 2 viguetas, tenso, con esa apariencia rugosa de los plásticos industriales que envejecen pero no ceden. Había otro bulto más adentro, a medio metro, y un pliego de lona enrollada como un tronco corto. Se detuvieron. Cerraron la puerta lateral. Llamaron al número del sheriff. En cuestión de minutos, el lugar de culto se convirtió en una escena que exigía registro y cadena de custodia. Ethan Kincaid llegó con la primera cinta de balizamiento y un maletín que ya había conocido suficientes casas viejas para no sorprenderse. No habló con nadie. Enumeró mentalmente el perímetro, entrada, pasillo central, acceso al coro, y abrió un cuaderno que siempre llevaba. Hora, condiciones de luz, temperatura ambiente aproximada. Volvió a respirar el olor, ahora mezclado con polvo removido y un fondo acre, tenue, que no todos percibían al principio. Fotografiaron el suelo todavía abierto, el canto de las tablas con clavos antiguos, la boca negra entre las vigas, los 2 sacos visibles y la lona. Colocaron pequeños marcadores numerados a un lado, los tiendas amarillas que en este condado nunca parecían estar en número suficiente. No tocaron de inmediato. A través del hueco, Kincaid distinguió el brillo opaco de una brida plástica ancha, cortada al ras, como suelen hacerlo quienes conocen el oficio y no dejan colas. En una astilla de roble pegada a la viga se veía, atrapado en la resina reseca, un filamento claro de textil, quizá de un guante de trabajo. También estaba el contrapeso silencioso de un rosario, cuentas de plástico blanquecino, una cruz simple, arañada en los bordes, como si hubiera vivido mucho tiempo en un bolsillo con llaves y tornillos. Ninguna de esas cosas debería haber reposado allí. En la panza del primer saco, bajo la luz oblicua del foco portátil, se alcanzaban a leer unas letras azules desvaídas. Griffiths Heavy Duty. No era marca de supermercado. Eran bolsas de obra gruesas de las que se compran por paquetes en ferreterías mayores. El segundo saco no tenía impresión visible, quizá por el roce o por la orientación en el hueco. La lona de un verde apagado conservaba todavía la memoria del enrollado y mostraba junto al borde un nudo de doble vuelta que los bomberos reconocían a veces por costumbre. Sencillo de atar, seguro si se aprieta, poco vistoso. No hubo celebraciones ni palabras grandes, solo procedimiento. La antropóloga forense del estado, Celia Rook, llegó con un equipo pequeño, midieron la luz y el hueco, deslizaron una manta estéril sobre las vigas para crear una superficie de trabajo. Cuando metieron el brazo con el espejo angulado y la linterna, el interior devolvió destellos de partículas blancas adheridas al plástico. No era sal, era cal. La misma cal que se había usado para rellenar fisuras y sellar los bordes de la tarima.
la que se encharca con la humedad baja del valle en primavera. Una firma de lugar. La extracción ocurrió despacio. Documentaron cada gesto, cada contacto, cada cambio de posición. No abrieron los sacos allí. Los aseguraron tal como estaban, con bolsas más grandes por encima, numeradas. La lona se levantó por separado. Entre el polvo removido, un hilo transparente recorrió el aire como una telaraña que se niega a soltarse. Quedó adherido al guante de nitrilo de Kincaid y él lo recogió en un sobre de papel. Un filtrado de silencio recorrió la nave, no por fe ni por miedo, sino por esa forma de gravedad que adoptan los edificios cuando alojan algo que no se había previsto. La capilla, con su madera blanqueada y sus bancas, tuvo de pronto la respiración contenida de una sala de espera. Afuera, el estacionamiento de grava se llenó de camionetas y curiosidad contenida. En el registro del cuaderno constaron también los detalles menores que, con los años, a veces pesan más que las afirmaciones iniciales. Las marcas de zapatos en el polvo, la orientación de las tablas retiradas, la diferencia de tono entre el polvo antiguo, amarillento, y el reciente, grisáceo. El olor breve a pegamento de contacto, cuando liberaron un listón que había sido reparado en alguna intervención pasada, porque ese era el otro eje del escenario. San Lucas llevaba 20 años remendando su suelo con cuadrillas de voluntarios y algún carpintero eventual. Quienes tenían copia de llaves eran pocos y conocidos, pero las llaves habían pasado de mano en mano, de comité a comité, en una línea que nadie había pensado en auditar. Se pudieron fijar algunos hechos sin debatir demasiado. Los sacos no estaban ahí por abandono. No se trataba de basura olvidada ni de stock pasado. El hueco no mostraba signos de animales ni de humedad suficiente como para justificar un acopio accidental. La posición sugería una colocación con conocimiento del entramado. Los bultos descansaban donde el vano permanecía más alto, justo entre un tirante sano y otro con un injerto moderno. Alguien se había metido. Había gateado o trabajado con el brazo extendido y, sobre todo, había contado con tiempo. No era un acto improvisado. Quedaron, como siempre, los núcleos de lo no dicho. ¿Qué contenían exactamente los sacos? ¿Cuándo habían sido introducidos? Si la lona pertenecía al mismo episodio o era un resto asociado al mantenimiento que había servido de camuflaje. Si el rosario había caído de alguien que trabajó aquí o había sido colocado a propósito, como un error o un gesto. Ruque pidió durante la misma tarde un muestreo rápido de polvo para palinología y un raspado de la cala adherida. No buscaba magia ni atajos, solo esas coincidencias discretas que en laboratorio construyen geografía. Kincaid, por su parte, anotó un detalle que a la distancia tal vez parecería menor. Sobre la brida cortada, la mordida del alicate era limpia, sin rebaba, y el plástico tenía un relieve de fabricante con 2 letras apenas legibles, HB, y una secuencia numérica que podría corresponder al lote o al molde. Las bridas anchas no eran raras, pero algunas cadenas regionales de ferreterías habían vendido durante un periodo concreto un modelo con esas iniciales. No era una pista concluyente, pero sí un hilo. La nave se fue quedando vacía. El equipo embaló los sacos y la lona, etiquetó el rosario en su propia bolsa de papel, fotografió por última vez el hueco ya sin objetos, registró la distancia desde el umbral hasta el punto de hallazgo, tomó medidas de las vigas. El contratista tapó el foso con una lona limpia y colocó de nuevo 2 tablas con sargentos no clavadas para evitar accidentes. El polvo volvió a suspenderse en los rayos oblicuos de la tarde y cuando cerraron, quedó un aire húmedo con ecos de madera mojada. La capilla se pareció a sí misma, pero no era la misma. Esa noche no hubo comunicados extensos. Se avisó a los responsables del consejo parroquial con frialdad educada, se preservó el edificio como espacio intervenido y se preparó una nota de prensa donde apenas se decía que se había hallado material de interés forense. Alguien dejó flores en el escalón. No tenían destinatario, pero ocuparon un lugar preciso, como si la comunidad supiera, sin confirmación, que la mañana había dado un giro que le pertenecía. En las casas de la carretera US5 se habló en voz baja, con el fenotipo del rumor sano, ese que no inventa monstruos sino recorre con dedos prudentes lo que se pudiera comprobar. En el cuartel, Kincaid extendió sobre una mesa una hoja de trazos simples. Planta de la nave, orientación de las vigas, puntos de hallazgo, un rectángulo para el ventanal y otro para la puerta lateral. La escala era menos importante que la relación entre elementos.
Anotó un número al margen de los sacos, otro para la lona, otro para el rosario. No escribió nombres. No escribirlos esa noche fue una forma de respeto y otra de precisión. Todavía no correspondía. El expediente se abrió con una fotografía sin dramatismos. Madera antigua, una boca oscura, 2 volúmenes negros con letras casi borradas. En el margen, la fecha, 12 de mayo de 2015. Se estableció lo que debía establecerse y se contuvo lo que había que contener. A partir de esa escena, el resto del camino, los análisis, las comparaciones, los retornos a papeles viejos, ya no sería una cuestión de intuición, sino de paciencia, de cronologías discretas y de una atención minuciosa a los objetos humildes, que con el tiempo terminan hablando más claro que las voces. Al día siguiente, cuando las llaves volvieron a girar en la cerradura de San Lucas, y la nave recuperó el silencio de antes, el piso crujió otra vez, esta vez con un matiz reconocible, como si la madera, al acomodarse, aceptara por fin que bajo sus tablas se había escondido una historia que exigía salir a la luz. No hubo ceremonia, hubo registro. Y esa diferencia, en un condado pequeño, en una capilla de madera, en una primavera que olía a cal y a roble, marcó el inicio verdadero. A finales de septiembre de 1998, el valle se enfrió de golpe y el verde de Vermont empezó a virar a cobre. En el arcén de la US-5, la humedad subía desde los prados como un aliento dulce. Naomi Leclerc, 19 años, terminó el turno de noche en el Maple Diner con la prisa cansada de quien ya no quiere escuchar zumbidos de neón ni el chisporroteo de la freidora. En la hoja de horarios quedó su salida marcada a las 22:15. La chaqueta, olvidada en un perchero junto a la máquina de hielo, fue el primer dato que no encajó con la versión fácil del se fue por voluntad propia. El comedor cerró con ese ritual mínimo de pueblos chicos: apagar la mitad de los tubos, fregar el suelo con agua tibia y amoníaco, contar la caja. Naomi no cobró en efectivo. En el cajón quedó una tira de monedas enrolladas que solía llevarse para el bus de la mañana si tocaba doble turno. Aquella noche decidió caminar. La parada más cercana ya no tenía servicio. La última salida había pasado antes de las 9. La distancia hasta su casa multiplicaba el frío. Pero en 1998, la idea de levantar el pulgar o aceptar un aventón en una carretera comarcal no era un acto suicida, solo una costumbre con su propio margen de suerte. El paisaje entero parecía aceptar esa lógica. Las farolas se distanciaban como si alguien hubiera medido la luz con tacañería. Bajo la primera colina, una gasolinera con toldo azul ofrecía café quemado a cualquier hora. El recibo de la caja registradora, papel térmico con tinta que con los años palidece, selló una hora aproximada. 22:52. Vaso mediano, sin azúcar. La dependienta más tarde pudo aportar apenas una certeza: una chica joven, sin abrigo, con olor a grasa de cocina en la ropa y el pelo atado de manera práctica. La cámara que habría congelado una cara no existía, ni allí ni en el tramo siguiente de la US-5. Era todavía un mundo de ojos humanos y de memoria falible. Ante la cabina de pago, Naomi intentó llamar a su madre. La compañía telefónica, al reconstruir el tráfico aquella semana, localizó el intento. La marcación se registró. La conexión no se completó. La moneda de 25 centavos volvió a caer a la bandeja metálica y el golpe redondo dejó un sonido que nadie guardó en la cabeza hasta muchos años después. Ese pequeño fracaso técnico terminó de dibujar la secuencia. Después de eso, la carretera. Las hipótesis sencillas se midieron contra los hábitos de la joven. Naomi planeaba un turno corto 2 días después y el examen de acceso a un curso de contabilidad en octubre. Tenía un cuaderno con teléfonos de amigas y dentro un billete doblado para un préstamo que le habían ofrecido recoger el sábado. No había huellas de una ruptura inminente, ni de un viaje secreto, ni de esa energía desbordada que a veces adelanta un corte radical. Había, en cambio, una línea de vida pequeña pero consistente: trabajo, familia, el deseo tangible de reunir algo de dinero para mudarse en primavera. La reconstrucción policial, hecha al comienzo a mano y con mapas de papel, siguió la ruta probable, del dinero a la gasolinera, de allí al tramo de árboles donde el arcén pierde anchura y el sonido de los camiones de la I-91 llega con retardo. Los técnicos buscaron perturbaciones mínimas: marcas nuevas de frenada, restos de plástico, colillas, el brillo cortado de una botella. Lloviznó 2 veces aquella semana y el suelo absorbió lo que pudo haber quedado.
Se peinaron cunetas y entradas de caminos forestales. Se pidió a los agricultores que miraran los lindes, los pasos de ganado, los puentes pequeños. Se visitó la ribera donde los pescadores guardaban barcas. Todo devolvió una negativa limpia. En la cronología quedó, aún así, una ventana estrecha donde todo pudo haber ocurrido sin testigos. Entre las 22:55 y las 23:20, dos tramos de la US 5 quedaron prácticamente vacíos según los contadores de tráfico del estado. La calzada, en ese tiempo, ofreció a cualquiera que supiera leerla una oportunidad simple: disminuir la velocidad junto a alguien con frío y prisa, abrir la puerta, prometer un acercamiento al cruce. Nadie recuerda frases precisas cuando el cuerpo necesita calor. El expediente inicial insistió, y era razonable, en probar primero la explicación menos dolorosa. Se revisaron cuentas bancarias, cajeros, llamadas entrantes. No hubo retiros de efectivo ni compras posteriores asociadas a su nombre. El dinero de bolsillo estaba en su mesilla. Los cuadernos seguían abiertos en la última página. Un par de prendas en la cesta, húmedas aún del lavado, negaron la fantasía de lo planificado. El lunes por la mañana, la familia consiguió que el despacho del sheriff abriera una denuncia formal. Se insistió en que era mayor de edad. Se respondió que sí, pero que el patrón de conducta no encajaba con una fuga. Se activó, por tanto, una búsqueda de las que no hacen ruido, patrullas discretas, preguntas puerta a puerta, ojos encendidos en los bares de carretera. El otoño del condado de Ashford, ese año, pareció extenderse más de lo habitual. En las cunetas, las hojas se secaron antes de perder el color, y el olor a tierra y manzana llegó con una especie de melancolía fundacional. La comunidad, a su manera sobria, fue modulando la inquietud en gestos prácticos: termos de café en los recorridos, guantes extra en el maletero, el oído más atento cuando de noche alguien hacía dedo. En el Maple Diner, la percha con la chaqueta de Naomi quedó sin mover durante semanas. Al final de cada turno, alguien la sacudía como si el polvo no debiera posarse sobre ella. Ethan Kincaid, que por entonces no imaginaba cuántas veces iba a reabrir ese cuaderno, trazó sobre un plano los radios de desplazamiento posible a pie desde la gasolinera, las zonas de mayor visibilidad y los puntos de sombra. Anotó detalles sin épica: el olor a aceite de motor en un entronque, el brillo de viruta metálica en un basurero detrás de un taller, el timbre dañino de un halógeno en la parada abandonada. Pidió a la ferretería local las facturas de ciertos materiales vendidos aquel otoño, no porque tuviera ya una línea fija, sino porque en los pueblos pequeños los productos se repiten como un acento, y a veces regresan más adelante como piezas de una frase que no parecía importante cuando se pronunció. La ausencia, entre tanto, se volvió una presencia. Las noches marcaron un ritmo nuevo en la casa de los Leclerc: el teléfono que no sonaba, la ventana que miraba al camino como si los faros pudieran dibujar una respuesta. El condado, con su economía de madera, turismo otoñal y servicios modestos, hizo lo que suelen hacer las comunidades que aún confían en reconocer los coches por el sonido del motor. Cuidó sin dramatismo, buscó sin ruido, esperó. Cuando semanas después el expediente se estabilizó en la categoría que nadie quiere leer, persona desaparecida, el borde del mapa cotidiano se retrajo. La carretera siguió siendo la misma, los camiones continuaron su ida y vuelta, el café de la gasolinera volvió a saber a lo de siempre. Pero para quienes miraban de cerca, cada cruce y cada entrada de granja quedaron subrayados por una línea que no se borró con la nieve. En esa cartografía mínima comenzó a dibujarse, sin que nadie lo supiera aún, el eje de un patrón: los lugares de poca luz, los márgenes donde la prisa sustituye a la desconfianza, la promesa del trayecto corto que evita 20 minutos de frío. El informe final de aquel año no pudo escribir más que lo comprobable. Una joven salió de su trabajo a las 22:15, compró café 40 minutos más tarde a 14 millas hacia el sur, intentó llamar y no lo consiguió. No vio a casa, no usó dinero, no sacó billetes de autobús, no recogió la chaqueta olvidada. En esa suma de negativas creció lo que el condado empezó a llamar, sin nombrarlo, el otoño que no terminó, una estación detenida en su mitad, con un asiento vacío en un diner y un camino que desde entonces pareció un poco más largo al caer la noche. El expediente volvió a la mesa en junio de 2015, cuando el hallazgo de San Lucas dejó de ser una anécdota de obra y pasó a formar parte de una cronología que ya existía,
dormida, en los archivadores del condado. El despacho olía a cartón viejo y a tóner. Las pegatinas de cadena de custodia empezaron a multiplicarse en sobres de papel craft con números discretos. La escena de la capilla quedó cerrada, fotografiada y medida. Lo siguiente fue ese trabajo menos visible que sostiene cualquier caso. Abrir cajas, cotejar papeles, escribir fechas al margen de copias que habían amarillado sin que nadie las volviera a mirar. Celia Ruque, antropóloga forense del Estado, presentó primero lo que se podía afirmar sin adornos. En el examen preliminar, los restos indicaron al menos un individuo femenino, rango aproximado entre 18 y 25 años, sin marcas de animales ni señales de anegamiento prolongado. El plástico de los sacos conservaba adherencias de cal de construcción y harina de madera compatibles con un espacio subterráneo como el de la nave. En el interior, fibras sueltas de un moqueta antiguo y fragmentos mínimos de adhesivo de contacto. Nada de eso decía todavía un nombre. Decía lugar, época probable, modo de depósito. Con ese mínimo, Ethan Kincaid tiró del hilo que la oficina conocía demasiado bien. La lista de desaparecidas entre 1998 y 2004 en el corredor de la I-91. El caso de Naomi Leclerc, abierto a finales del 98, volvió a la superficie con sus 3 papeles esenciales: la denuncia, la reconstrucción de itinerario y la hoja de hábitos. Había otras 2 carpetas finas, apenas más que notas de patrulla y recortes de prensa local. Una joven perdida tras un festival en 2001, otra que no llegó a casa desde una parada de bus en enero de 2003. No se parecían entre sí en el estilo de vida ni en la edad, pero compartían geografía y franja horaria. El mapa de papel que Kincaid clavó con chinchetas sobre el corcho tenía esa cualidad que inquieta cuando los puntos no son muchos, y aún así empiezan a sugerir un dibujo. La capilla de San Lucas no fue, al principio, una hipótesis, sino un punto nuevo en la cartografía. A medida que se revisaron los cuadernos del consejo parroquial, lo marginal empezó a tomar relieve. Las actas señalaban trabajos de reparación del suelo entre 1999 y 2000, cuadrillas de voluntarios, compras pequeñas repartidas en varios meses. La disciplina en el control de llaves era la propia de los sitios de culto de condado. Confianza, listas escritas a mano, sustituciones sin registro formal cuando alguien se mudaba o enfermaba. En una página de compras apareció una anotación corta: sacos obra 6 UDC, con iniciales al margen. No era prueba de nada, pero el detalle encajaba con la materialidad del hallazgo. Se pidió a la ferretería regional Home Barn el histórico de ventas de ciertas referencias. No era un rastreo amplio ni ambicioso. Se trataba de acotar la presencia de 2 productos específicos en el condado a finales de los 90. Bolsas industriales Griffiths Heavy Duty y bridas plásticas anchas con relieve HB. Las respuestas llegaron con la lentitud de los sistemas que guardan datos de otra época: listados impresos, duplicados, sellos con tinta débil. Entre esas hojas, un nombre apareció más de una vez en los pedidos menores para la capilla y para particulares que habían solicitado presupuesto de reparación de suelos: E. Brace. El apellido, sin contexto, no explicaba nada. Al cotejar firmas en hojas de voluntariado y recibos de donaciones en especie, Eldon Brace reapareció con una consistencia que el azar no suele conceder. Entraba y salía de la capilla con naturalidad. Trabajaba sobre las vigas, servía de puente entre comités cuando faltaban manos. Nadie guardó entonces una copia de su documento. Nadie podía aportar un número de teléfono que siguiera activo. Era un rastro ligero, el de un vecino útil al que se agradece con café y pastel, no con registros. El expediente reabierto exigió también una limpieza de método. Kincaid rehizo la línea temporal con lo que resistía el doble subrayado: día del hallazgo, sellado de la escena, extracción, traslado, recepción en laboratorio, inventario inicial, primer dictamen osteológico. En paralelo, las carpetas antiguas se organizaron por capas: el tramo documentado de cada desaparición, los núcleos mudos sin testigos, las coincidencias de espacio y hora. Se visitaron de nuevo los lugares de siempre, no para esperar hallazgos tardíos, sino para fijar, con fotografías nuevas, ángulos de visión y condiciones reales de luz. El terreno cambia con los años, las fotos viejas engañan. La capilla, en cambio, seguía diciendo lo mismo: cal, roble, sombra. A las familias se les habló con la cautela que impone un quizá. No hubo promesas. Se ofreció el estado de la cuestión,
se pidió autorización para acceder a perfiles biológicos ya existentes y donde no los había, para tomarlos. La distinción entre expectativa y dato se cuidó como una frontera de vidrio. El archivo de 1998 guardaba un paquete con un peine, un cepillo y un sobre de cabello de Naomi conservado por la madre con una intuición que no pretendía ser técnica. En 2015, esa decisión privada adquirió un valor que no se podía sobredimensionar en voz alta. Lo técnico llegaría despacio, con su propio ritmo. Lo notable de esos meses no fue una revelación brusca, sino la sedimentación de pequeñas coherencias. El análisis de polvo recuperado de los sacos confirmó la firma del subsuelo de San Lucas. El de las bridas describió un polímero compatible con la serie vendida por Home Barn en el intervalo 1998-2002. El cuaderno de llaves del templo Parco permitió concluir menos de lo que la imaginación hubiera deseado, pero aportó una verdad útil. El acceso no era abierto, pero tampoco era hermético. Entre la confianza y la custodia había una zona gris que alguien conoció lo suficiente como para usarla. Kincaid extendió esa observación al mapa. Trazó círculos de 15, 20 y 40 millas con centro en la capilla. El patrón de movilidad posible de un trabajador local con horario flexible abarcaba sin dificultad los puntos donde las jóvenes habían sido vistas por última vez. El corredor de la US-5, con su tráfico modesto y sus tramos de baja iluminación, ofrecía oportunidades cortas y silenciosas. La hipótesis, porque todavía era eso, no afirmaba que San Lucas hubiese sido el escenario de la violencia. Sí sugería que el edificio, su bajo suelo y la cultura de reparaciones con voluntarios habían proporcionado un lugar de depósito con baja probabilidad de descubrimiento inmediato. La reapertura del caso no vino con ruedas de prensa ni con titulares rotundos. Se comunicó lo imprescindible, que se trabajaba en la identificación de restos hallados en un edificio religioso, que se revisaban desapariciones sin resolver del periodo correspondiente, que se pediría colaboración a quien hubiese participado en obras y mantenimientos entre 1998 y 2004. Llegaron llamadas que aportaron poco y una que añadió un detalle reconocible. Un vecino recordaba a un carpintero delgado, de manos agrietadas, que prefería quedarse una hora más cuando los demás recogían. El apunte por sí solo no sostenía nada. Sumado a los horarios de trabajos en la capilla, reforzaba la idea de disponibilidad y discreción. A finales de agosto, la pared de corcho ya no parecía un mosaico caprichoso. Era un orden mínimo, columnas de fechas, flechas sobrias, fotografías sin dramatismo, etiquetas blancas. El expediente volvió a tener ritmo. Las notas de servicio pasaron de la primera persona implícita del policía de patrulla a una forma coral en la que laboratorio, archivos y campo se respondían. No hubo revelaciones de novela, solo la cadencia de los procedimientos, cuando el azar de un hallazgo empuja a mirar otra vez lo que se creía agotado. La capilla de San Lucas, de puertas cerradas y suelo cubierto con lonas limpias, conservó durante esos meses una respiración extraña, como si la madera supiera que había dejado de ser solo madera. El caso, por su parte, dejó de ser pasado y se volvió presente en un sentido preciso. Ya no se hablaba de una desaparición antigua, sino de una escena con coordenadas y materiales que reclamaban nombres. La reapertura no fue un gesto administrativo, fue una decisión de método. Desandar con cuidado, aceptar los límites de la prueba, sostener la mirada. A partir de ahí, cada compra de ferretería, cada llave prestada, cada turno en un comedor de carretera podía convertirse, si encajaba, en una pieza más de una historia que hasta entonces permanecía tables. El verano de 2001 dejó una marca breve y luminosa en el condado antes de apagarse. A finales de julio, el prado de una granja junto a la US-5 se convirtió en estacionamiento improvisado para un pequeño festival. La hierba, aplastada por camionetas y turismos, levantó polvo y un olor dulce a tierra pisada. Alice Fenwick, 22 años, llegó con amigos a media tarde, brazalete de tela en la muñeca, mochila con un remiendo cosido a mano. A medianoche, el campo ya era un zumbido uniforme. Guitarras a lo lejos, vasos de cartón a medio aplastar, faros perdidos buscando la salida. Alice se alejó hacia los coches cuando el penúltimo grupo aún tocaba. Nadie supo con precisión si siguió a alguien o si aceptó, con la naturalidad de ese tipo de noches, un trayecto corto para acercarla a la carretera principal. El perímetro no tenía cámaras. Los voluntarios del festival,
acostumbrados a pérdidas inofensivas, llaves, camisetas, encendedores, recogieron por la mañana lo que quedó a la vista. La organización almacenó todo en bolsas transparentes que terminaron en un cuarto municipal, a la espera de reclamaciones. No hubo ninguna para el contenido de Alice, porque nada, salvo su ausencia, indicaba una caída o un olvido. Se revisó la zona con patrullas y perros. El calor implacable borró olores sin distinguir entre pistas y basura. A una veintena de metros del portón de salida, junto a un surco marcado por ruedas, un voluntario encontró una brida plástica ancha, cortada al ras, y la dejó con el resto de objetos sin dueño. Aquello no fue entonces un indicio. Era un fragmento del desorden normal de un evento de verano. Los días siguientes dieron una cronología parca. La última extracción de efectivo de Alice había sido esa tarde, $20. En su casa quedaron un sobre con recibos, una lista de turnos en una cafetería de la zona y una cita médica anotada para la semana siguiente. No había rastro de una planificación de fuga ni señales de violencia en el entorno. La familia comenzó con los gestos que definen estas semanas: llamadas a hospitales, recorridos en coche con fotografías, visitas a comisarías y ayuntamientos con la voz hecha para las preguntas repetidas. El expediente abrió la categoría menos útil y más cierta: desaparecida. El invierno de 2003, en cambio, no pidió improvisaciones festivas. La noche del 14 de enero, Marta Kinlan, 27 años, esperó un autobús en un refugio de madera con un halógeno anaranjado que parpadeaba cada pocos segundos. Llegó temprano. Prefirió el frío a la sensación de llegar tarde a un transbordo. La carretera comarcal había sido tratada con sal por la tarde, y la mezcla de agua y cristales se acumulaba en una costra sucia en los bordes del asfalto. El viento movía, de cuando en cuando, una lámina de plástico colgada del tablón de anuncios del refugio. El conductor del servicio de las 19:10 declaró más tarde que no vio a nadie en la parada. El del viaje anterior, de las 18:35, la recordó de pasada. Una figura sentada, una bolsa rígida a sus pies, la cabeza agachada contra el hombro, como para abrigarse del aire. Entre una hora y otra, la noche se volvió hermética. Los técnicos volvieron al lugar con linternas frías. La nieve vieja guardaba marcas de pisadas que se superponían sin orden. En la cuneta hacia un acceso de granja, las huellas de un vehículo alto rompían el patrón más fino de coches ligeros. No se pudo asegurar la marca ni el modelo. En un desagüe, a unos metros del refugio, asomaba un brillo plástico. Dentro había 2 bridas anchas, cortadas, con el mismo gesto limpio, y un carrete diminuto de cinta aislante negra pegado de polvo. Se recogió todo y se habló con los vecinos cercanos. El frío de enero, la hora y el paisaje despejado explicaban la ausencia de testigos. La carretera no ofrece memoria cuando no hay algo que la obligue. Durante años, estos 2 expedientes vivieron en estantes separados. Casos delgados, con cronologías breves, geografía de margen y ausencia de escena primaria. En 2015, cuando el subsuelo de San Lucas impuso un nuevo orden, Alice y Marta volvieron a la mesa con otra luz. Lo que entonces había sido objeto perdido o basura de cuneta se convirtió en materia de laboratorio. Las bridas anchas recuperadas en ambos episodios y aquella que un voluntario había guardado entre mechero y llavero en una bolsa municipal sin importancia aparente fueron analizadas con un protocolo uniforme. El polímero describió una compatibilidad con una serie que la cadena regional Home Barn distribuyó entre 1998 y 2002. El relieve con 2 letras, HB, y la textura en la zona del cierre coincidían con el lote que ya había aparecido en el subsuelo de la capilla. No era un sello inequívoco. Era, sin embargo, un rasgo que, sumado a otros, reducía el territorio del azar. El polvo adherido a una de las bridas halladas en la cuneta de 2003 trajo además un matiz. Entre las partículas, el laboratorio aisló fibras cortas grises compatibles con moqueta automotriz de finales de los 90, mezcla sintética, patrón de torsión simple, desgaste que sugería años de uso. No se pudo traducir esa compatibilidad en un modelo exacto de vehículo. Se pudo decir con prudencia que esa fibra no provenía de alfombras domésticas comunes ni de textiles de alta gama. En los pueblos, a veces la estadística técnica adopta nombres corrientes: furgones viejos, vehículos de trabajo, coches que sirven para cargar madera, herramientas, vida. En el caso de Alice, un detalle menor apoyó esa lectura.
En la bolsa de objetos del festival que se reabrió en 2015, polvo de verano guardado por azar durante 14 años, se recuperó, adherido a la brida, un grano fino de suciedad industrial con restos de adhesivo de contacto. Era la misma familia de cola que, ya en San Lucas, se había olido bajo las tablas cuando un listón reparado se soltó. Aquella coincidencia no probaba un tránsito ni contaba una ruta, pero introdujo en el expediente una sensación parecida a la de un ritmo que se repite con instrumentos distintos. La geografía completó el cuadro. Si se tomaba la capilla como centro muerto y se trazaban radios de 40 millas, los puntos de ambos episodios caían dentro del círculo con una naturalidad seca. El prado del festival al suroeste, el refugio de autobús hacia el noreste. No se trataba de construir un mapa para que dijera lo que se deseaba. Se trataba de constatar que la movilidad de un trabajador local con horarios flexibles alcanzaba esos lugares sin esfuerzo y que el tipo de escenarios, música, coches y salida nocturna por un lado, parada solitaria en ruta secundaria por el otro, ofrecía ventanas breves de oportunidad, poca luz, prisa, confianza provisoria. Las familias soportaron la reapertura con esa mezcla de agradecimiento y temor que conocemos. Agradecimiento por la actividad, temor por el regreso del relato, por las palabras que vuelven a mover en la cabeza escenas que nadie quiere fijar. La oficina cuidó lo único que se podía cuidar, la diferencia entre lo establecido y lo probable. Se informó de los análisis, se explicó el alcance real de términos como compatible y coincidente, se evitó usar vinculado, salvo cuando el proceso lo permitiera, que no fue el caso. Las palabras importan porque colonizan el vacío con promesas que a veces no se pueden cumplir. Quedaron, al final de ese verano de trabajo en papeles ajados, 2 líneas claras y varios huecos. Clara, la repetición del material y del corte en las bridas. Clara, la presencia de fibras de moqueta automotriz vieja en un episodio y la asociación indirecta por ambiente y geografía en el otro. Hueco, el vehículo concreto. Hueco, la constancia de una matrícula o de un testigo cercano. Hueco, ese tramo de tiempo en el que la decisión de aceptar un aventón o esperar 5 minutos más decide sin saberlo el último punto cierto de una vida. El expediente, tal como quedó en 2015, no celebró descubrimientos. Registró correspondencias. Donde antes había 2 sombras separadas por estaciones, verano y pleno invierno, ahora había una sutil continuidad. Escenarios de margen, materiales repetidos, una mano que cortaba bridas del mismo modo, un territorio que no pedía riesgos para moverse. La serie, si lo era, no se nombró en voz alta. Se mantuvo como un eje de trabajo con límites precisos. El caso siguió respirando a través de esos límites, con el ruido del laboratorio de fondo y la paciencia terca de los mapas, cuando una chincheta nueva confirma que a veces lo que parecía ruido termina por dibujar una figura. En los cuadernos del Consejo Parroquial, los años 1999 y 2000 se leyeron como una contabilidad doméstica del desgaste. Goteras menores, bancos flojos, barnices que perdían brillo, un suelo que pedía, sin urgencia pero con insistencia, que lo atendieran. Entre notas de catequesis y rifas, aparecían frases cortas que definían la agenda de un templo de madera en un condado pequeño. Revisión de viguetas, reposición de clavos, limpieza de la nave antes de Pascua. Las páginas olían a café recalentado y a tinta barata. En algunas, un anillo oscuro marcaba donde una taza descansó demasiado tiempo. Era la clase de administración que vive en la frontera entre la confianza y el hábito. El sistema de llaves pertenecía a esa misma frontera. En la pared de la sacristía había un tablero de madera con ganchos numerados y etiquetas escritas a mano. Nave, sacristía, almacén, sala de reuniones, exterior. No existía un registro formal de copias, solo el cuaderno donde a lápiz alguien apuntaba prestada para limpieza, queda en el despacho del pastor, recogida por comité de mantenimiento. Cuando un voluntario enfermaba o se mudaba, la llave pasaba a otra mano con una naturalidad que nadie pensó en documentar. A finales de los 90, ese ir y venir parecía suficiente. Solo años después, cuando el subsuelo habló, esa naturalidad se leyó como una laguna. La capilla de San Lucas vivió entonces su periodo de remiendos. El suelo, de tablas bien asentadas sobre viguetas de roble, se reponía por paños, no de una vez. Se levantaba un tramo, se revisaban los apoyos, se cepillaban cantos, se volvía a clavar donde correspondía. No era un trabajo sofisticado,
pero exigía tiempo, fuerza y un saber básico sobre cómo se comporta la madera que ha absorbido humedad invernal durante décadas. Los fines de semana se organizaban cuadrillas mixtas. 2 o 3 manos firmes, un par de jóvenes que cargaban tableros, alguien que sabía usar la cepilladora sin arrancar veta. Los lunes, la nave volvía a su orden, con el polvo asentándose en rayos de luz oblicuos. En ese ecosistema de favores y oficio, Eldon Brace apareció como aparecen los útiles, sin ruido, delgado, de piel reseca por el trabajo con colas y disolventes, acostumbrado a leer listas de materiales con la cabeza inclinada, no reclamaba protagonismo. Entraba temprano cuando la nave todavía retenía el frío de la noche y se ofrecía a quedarse cuando los demás ya estaban cansados. No hay registros de su documento ni números de teléfono que sobrevivieran a la mudanza de 2004. Lo que queda de él en esas hojas son iniciales, E. Brace, junto a pequeñas tareas, toma de medidas, reparación de lagas, la ajuste de listón en tramo central. La ferretería regional, Home Barn, completó de manera discreta ese retrato. Entre los duplicados que entregó en 2015 con sellos violetas que habían palidecido, asomaban pedidos menudos pagados en efectivo, bridas plásticas anchas con relieve HB, cajas de tornillos para madera, un lote de bolsas industriales Griffiths Heavy Duty. Algunas compras aparecían vinculadas a la capilla por la fórmula donación en especie. Otras no llevaban más referencia que un apellido y la suma exacta. Nada de eso era por sí mismo irregular. Era, de hecho, la economía moral de un pueblo que sostiene sus edificios con horas y pequeños gastos compartidos. Pero alineado con lo que la escena del subsuelo dictó años después, ese inventario adquirió un peso que en su momento nadie le atribuyó. El modo de trabajar con el suelo explica por qué el hueco pudo convertirse en un escondite. Se levantaban franjas largas y, mientras se evaluaban las viguetas, no se clavaba de inmediato el entablado. Se colocaban 2 o 3 tablas sin fijar para evitar caídas, se dejaba la zona tapada a medias, se cerraban puertas. Las lonas verdes cubrían herramientas y restos. Ese lapso, la noche entre jornada y jornada, ofrecía una ventana silenciosa donde un brazo podía introducir un bulto, ubicarlo entre 2 apoyos altos, ajustar su posición y salir sin dejar señales obvias. Para hacerlo se necesitaba ante todo conocer la anatomía del piso, dónde la luz no llega, dónde el vano es mayor, qué listones vuelven a sus sitios sin chistar. En la práctica, eso significaba haber trabajado allí, a ras de viga, con el polvo de cal pegado al sudor. La línea de llaves, cotejada en 2015 con paciencia, confirmó menos de lo que se habría querido. No se pudo determinar cuántas copias coexistieron ni quién las retuvo fuera de horario. Sí se pudo afirmar que el acceso no era irrestricto y que, sin embargo, varias personas podían entrar sin necesidad de pedir permiso cada vez. Entre ellas se encontraba Brace, que en las actas figuraba también como puente entre comités, un sábado de limpieza aquí, un martes de barniz allá, un jueves de mediciones. Su utilidad lo hacía inevitable. Ese tipo de inevitabilidad organiza vidas y, a veces, también oportunidades. Una fotografía añadió textura a ese tejido de nombres y pequeñas compras. En un álbum del consejo, con papel protector ya ambarino, se veía a un grupo de voluntarios posando en la nave. Abrazos de hombros, sonrisas cansadas, serrín en las botas. A un lado, no en el centro, Brace aparecía arrodillado, llave inglesa en la mano, el cuerpo inclinado hacia una viga donde alguien había dejado marcado con lápiz el nivel de la reparación. En la imagen no había nada sospechoso. Había oficio, rutina, esa gravedad leve de quien sabe que el trabajo bien hecho consiste en desaparecer detrás del resultado. Kinky leyó todo eso sin dramatismo. No se trataba de buscar culpables en misa, sino de reconstruir procedimientos. Tomó nota de lo que podía convertirse en protocolo, llaves firmadas, copias contadas, entradas y salidas en un registro que resistiera el paso de los años, compras con destinatario claro, zonas abiertas nunca dejadas a medias sin fijación provisional segura. Un templo es, por naturaleza, un lugar permeable. La permeabilidad no tiene por qué ser abandono. Hubo, sin embargo, detalles que salieron a la superficie con el peso específico de lo mínimo. En una lista de necesidades para el mes fechada en otoño de 1999 figuraba 6 sacos sobra, donación junto a cola de contacto, 2 latas y clavos 2, caja. No existía la obligación de guardar el ticket de una gentileza, tampoco la de apuntar marcas o lotes.
La anotación bastó entonces para la transparencia interna. En 2015, el detective la leyó de otra manera, no como la prueba de una compra dirigida, sino como la confirmación de que aquellos materiales circulaban con normalidad por la nave, con la zona de trabajo como punto de paso. La bolsa industrial, la brida, el adhesivo, vocabulario técnico del mantenimiento que en otro contexto se convertiría en un léxico oscuro. Mientras se avanzaba en la reconstrucción, la capilla respiró con esa dignidad sobria de los edificios que aceptan su papel en una historia que no eligieron. Las bancas, alineadas como siempre, volvieron a oír conversaciones prácticas sobre la calefacción y el coro, al mismo tiempo que en otra mesa se enumeraban llaveros con la concentración de quien cuenta algo delicado. El pastor, ya retirado, aportó memoria de horarios y hombres, la responsable del consejo listas de voluntarios y calendarios de limpieza, 2 vecinas, recetas de barniz casero con cera de abeja. Todas esas voces sin dramatizaciones dibujaron el mapa real de la responsabilidad. No culpabilidad jurídica, sino un aprendizaje sobre cómo las grietas de la organización pueden ensancharse lo suficiente para alojar aquello que nadie imagina. Brace, en ese relato, se mantuvo en el borde. Su nombre reapareció lo suficiente como para que dejara de ser un rostro genérico y se volviera un actor práctico. Entraba y salía, sabía dónde conseguir materiales a buen precio, comprendía el lenguaje simple de la madera. En 2004, cuando se fue del Estado y cambió de vida, dejó atrás un régimen de presencia que, años después, resultó significativo. No porque lo probara todo, sino porque al colocarlo junto a los hallazgos del subsuelo, hizo comprensible un cómo. Es en ese cómo, no en las grandes revelaciones, donde muchas investigaciones encuentran su columna. El capítulo de las llaves, las manos y las tablas cerró con una constatación sin eufemismos. San Lucas no fue un fortín ni un despilfarro de confianza. Fue lo que suelen ser los templos en condados como Ashford. Lugares abiertos que se sostienen en la buena fe y en la repetición de gestos. La lección que el expediente fijó con una sobriedad casi didáctica no apuntó a la vergüenza, sino a la prevención. Custodiar no es desconfiar, es aceptar que un edificio, cuando se convierte en punto de paso de materiales y de personas, merece el mismo rigor que un archivo o un almacén. A esa luz, el olor a cola de contacto, la etiqueta de una brida y la anotación sobre 6 sacos dejaron de ser periféricos. Se volvieron por fin piezas centrales para entender cómo pudo ocurrir lo que el condado tardó años en descubrir bajo sus pies. El laboratorio estatal no parecía un lugar para grandes revelaciones. Bajo la luz plana de los fluorescentes, la verdad avanzó como avanzan los líquidos espesos, por capas, sin saltos. Celia Rook ordenó la mesa con un método que los suyos conocían bien. Separó las bolsas por procedencia, fotografió etiquetas, anotó temperaturas y tiempos. El polvo, los filamentos, los fragmentos de plástico y madera ocuparon bandejas de acero, cada una con su número. No había misterio en los instrumentos. Lo extraordinario estaba en la paciencia. El primer idioma que habló el material fue el de las partículas. En el interior de uno de los sacos, el microscopio electrónico devolvió un paisaje de cristales romos de hidróxido cálcico mezclados con harina de roble. La cal no era un hallazgo casual. Coincidía con el compuesto durante años para tapar fisuras en el entablado de San Lucas. Entre la cal, granos de cuarzo finísimo y polvo oscuro de viejo barniz. La suma, cal de obra, roble, barniz envejecido, describía un aire y un suelo concretos, el del subsuelo de una nave de madera. La muestra exterior, tomada de la cara de los sacos que había tocado viga, llevó ese dibujo un paso más allá. Allí asomaron fibras vegetales quebradas por compresión y en 2 puntos, minúsculas escamas de pintura crema, compatibles con capas antiguas del zócalo del templo. El segundo idioma fue el de los pólenes. El tamiz retuvo granos de quercus y acer, mezclados con ambrosía tardía y trazas de solidago. Podrían haber venido de cualquier otoño en Vermont, pero su proporción, alto roble, arce mediano, maleza baja, se correspondía con un interior ventilado esporádicamente, donde lo que entra queda y lo que cae del propio edificio domina. Junto a ellos, esporas de hongos domésticos que prosperan en madera vieja con humedad controlada. Nada allí apuntaba a sótanos de piedra ni a exteriores prolongados. Era la atmósfera de un debajo de tablas. El plástico, por su parte, habló con otra precisión. Las bridas anchas recuperadas de la capilla y de 2 episodios abiertos años antes compartían una firma discreta.
polímero compatible con una serie distribuida por la cadena Home Barn entre 1998 y 2002, relieve con las letras HB, cierre con nervadura interna de 3 crestas. La espectroscopía infrarroja no permitió distinguir lotes exactos. Sí sostuvo sin ruido que no se trataba de bridas genéricas compradas en supermercados o grandes superficies ajenas a la región. La mordida limpia, sin rebabas, repetía un gesto. La herramienta que cortó hizo lo que hacen las manos habituadas a que nada sobresalga. En el adhesivo, el laboratorio encontró la memoria de un olor. Cromatografía de gases y espectrometría establecieron una mezcla compatible con colas de contacto de base neopreno usadas en carpintería menuda a finales de los 90. En una brida, un filamento quedó barnizado por un velo de ese pegamento, como si hubiese cruzado, aún húmedo, un borde de tabla reparada. No afirmaba un tránsito entre dos lugares, pero reforzaba la idea de proximidad entre el material de sujeción y la rutina del mantenimiento del suelo. Las fibras textiles añadieron la textura de las cosas que se pisan. En la bolsa que conservaba restos asociados a un frío de enero, el análisis aisló microfibras grises desgastadas, compatibles con moqueta automotriz de finales de los 90, mezcla sintética común en furgonetas y vehículos de trabajo. No hubo un modelo, no hubo una marca, hubo un tipo. En la lectura de campo se tradujo como movilidad de corta distancia con interiores viejos y uso duro, algo que en el corredor de la UE5 nunca fue raro. En otro plano, la osteología habló con su cadencia sobria. Entre los fragmentos, uno pertenecía a un hueso de mujer joven. La extracción de ADN mitocondrial, cuidada hasta el extremo para evitar contaminaciones que arruinan expedientes, dio una coincidencia parcial con el perfil materno en custodia del despacho del sheriff. No era una identificación plena, era un «es compatible con», convertido en frase de trabajo y no en consigna. Celia Rook insistió en su informe en esa diferencia. Lo probable ayuda a orientar, lo probado sostiene. Hubo una pieza que, sin ser biológica, tocó una fibra vieja del condado. El rosario de plástico recogido bajo la viga llevaba en la cruz una marca de molde apenas legible. El cruce con papeles del consejo parroquial situó una compra de un lote similar hecha por el grupo de mujeres de la capilla en septiembre de 1998 para catequesis. El material y el origen encajaban con la vida normal del templo. La ubicación, en el hueco entre los sacos, le concedía otra lectura. Nadie se apresuró a llamarlo prueba, quedó fijado como objeto de contexto con fecha probable. Las conclusiones interinas llegaron sin dramatismos. El informe del laboratorio no prometió descubrir asesinos ni cerrar años de preguntas. Enumeró correspondencias, cal y roble equivalentes a los de San Lucas, adhesivo compatible con reparaciones de entablado, bridas en la misma familia de producto distribuida localmente en el periodo crítico, fibras de moqueta de vehículo de trabajo, ADN mitocondrial que acercaba un fragmento a una madre que llevaba años esperando. Con esas líneas, el paisaje salió de la niebla. Ethan Kincaid leyó los párrafos como se leen los instrumentos, afinándose antes de tocar. Señaló con lápiz al margen aquello que merecía otra vuelta. Toma comparativa de polvo en rincones del subsuelo de la nave menos expuestos. Muestreos de cal vieja en juntas de la banda norte para ver si los cristales repetían proporciones. Recuperación, si aún era posible, de envases de adhesivo usados en los años de remiendos para constatar marcas y proveedores. No eran pasos espectaculares. Eran escalones cortos para solidificar el suelo bajo la hipótesis. La voz de la tierra, al cabo de semanas, se volvió una partitura humilde y precisa. En un edificio al que entraba el invierno por las rendijas y al que el verano devolvía polvo dulce, el subconjunto de materiales encontrados no podía confundirse con un garaje de ciudad ni con un sótano de cimentación. El debajo de tablas se reconocía por cómo la cal envejece, por cómo la harina de madera se apelmaza en los pliegues del plástico, por qué tipo de hongos aparecen cuando la ventilación es ocasional y la humedad no llega a la podredumbre. La ciencia en ese rango no ofrece revelaciones sonoras, ofrece silencios que encajan. El expediente cuidó el orden de las palabras. No se escribió vinculado cuando tocaba compatible, ni certidumbre cuando correspondía probabilidad alta. A las familias se las llamó para explicar, con el lenguaje más llano posible, que los números y las curvas de los equipos no son promesas, sino puntos. En paralelo, la capilla,
siempre con las puertas discretamente cerradas y el suelo protegido por lonas limpias, aceptó una condición extraña: ser a la vez lugar sagrado y lugar de prueba. Hubo un momento pequeño que sintetizó esa convivencia. Un martes a última hora, mientras se retiraba una muestra de polvo acumulado en la cara inferior de una tabla, del borde se desprendió un copo de cera antigua mezclada con humo fino. Rooke lo guardó sin darle más valía que la de un elemento menor. Después, en la lectura de conjunto, aquel copo ayudó a explicar por qué, dentro de los sacos, el polvo tenía una fracción de partículas pardas difícil de ubicar. No era tierra del exterior, era depósito de cera quemada y humo de velas. San Lucas se había insinuado dentro de los propios sacos. A partir de ahí, lo técnico y lo humano se tocaron donde debían. El laboratorio ofreció densidad, no titulares. El despacho fijó líneas de trabajo, no certezas impostadas. La tierra habló como hablan las cosas que no tienen voz, por persistencia, por suma, por negativa. No dijo dónde había ocurrido la violencia, ni quién levantó la primera tabla para crear el hueco. Dijo, con la entonación de lo mínimo, que el escondite existió y que se construyó con conocimiento íntimo del lugar. Lo demás, inevitablemente, tendría que venir de las vidas que rozaron ese conocimiento, de las manos que cortaron siempre igual, de los caminos por donde circulaban las furgonetas viejas cuando la noche dejaba la carretera sin testigos. Cuando Celia cerró la última bolsa y firmó con letra sobria el informe, la sala quedó como antes, fría, ordenada, sin nada que sugiriera épica. A través de la ventana alta se veía una línea de abedules quietos. La tarea no era heroica, era exacta. Afuera el condado seguía con sus ritmos cortos. Dentro, la materia se había acomodado en frases que el caso necesitaba para poder avanzar sin mentirse. La tierra por fin había dicho lo suyo. Noviembre de 2002 llegó con una oscuridad temprana y un viento que hacía sonar los postes junto a la comarcal. El río, a la altura del meandro, corría pegado a la carretera como si compartiera prisa con los coches. Jess Hollister, 25 años, avanzó por el arcén con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo y una mochila liviana en la espalda. Había calculado mal el tiempo del transbordo. El siguiente autobús tardaría y el frío, agudo, empujaba a decidir entre esperar o caminar hasta el cruce. Las farolas, separadas con la economía habitual del condado, dejaban franjas largas de sombra. En el cielo, el halógeno de un granero parpadeaba como un metrónomo. Un furgón viejo se despegó de la curva y redujo velocidad sin hacer ruido. La chapa tenía el gris opaco de las pinturas industriales cansadas. Los faros comieron arcén como si buscaran algo menudo. El vehículo se detuvo a unos metros de la señal del puente, justo donde la cuneta se ensanchaba para permitir giros. La puerta del copiloto se abrió con un gesto rápido y el interior mostró un cuadro sencillo: moqueta gris endurecida, un par de guantes de trabajo arrojados al tablero, una manta doblada, una cinta de embalar asomando de una bolsa de herramientas. Ese conjunto, que entonces apenas significó vehículo de trabajo, se fijó más tarde con la claridad dura de las escenas que el cuerpo no borra. Lo que ocurrió en los minutos siguientes quedó registrado en una declaración breve. No hubo golpes visibles ni marcas que convencieran a un médico. Hubo una mano que se cerró sobre la muñeca con fuerza suficiente para cortar la circulación y un tirón que buscó la inercia del cuerpo hacia el interior. En el borde de la puerta, bajo la luz sucia del halógeno, Jess alcanzó a ver la hebra brillante de una brida plástica ancha, cortada al ras, sujeta a una anilla de sujeción. Sobre el asiento, una correa mostraba un nudo que los bomberos del condado llamaban de doble vuelta por costumbre. Rápido de ejecutar, difícil de soltar en tensión. El conductor giró la cabeza un instante hacia el tráfico. El perfil dejó ver, detrás de la oreja izquierda, una cicatriz fina que desaparecía bajo el cabello. Sus manos, ásperas, agrietadas, tenían el aspecto de quien trabaja con solventes. En la base de las uñas persistía un tono amarillento, mezcla de barniz y cola de contacto. Jess se soltó con un giro torpe y un empujón de cadera que aprovechó el mal apoyo del otro. Cayó contra la grava del arcén. El furgón resopló una marcha y en ese hueco la distancia se volvió suficiente. Corrió hacia la boca del puente, se agachó tras el guardarraíl y esperó a que los faros se perdieran en la recta. No esperó más. Llegó al primer porche con luz y llamó. Minutos después estaba en una patrulla, con un vaso de plástico caliente entre las manos.
El informe de aquella noche quedó con la forma pobre de los documentos sin herida. Descripción general del vehículo, altura aproximada del hombre, olor a interior viejo y pegamento, ruta de escape. Se tomaron fotografías del punto de la cuneta donde los neumáticos habían mordido la grava húmeda, pero la lluvia ligera de la madrugada dejó señales sin relieve. El expediente, abierto como intento de secuestro, no se vinculó a ningún caso. No hubo otras denuncias recientes con ese patrón en el área inmediata. La ausencia de marca y matrícula, la falta de cámaras y la economía de testigos dieron al suceso la textura de la fatalidad esquivada. Jess volvió a su trabajo, organizó sus trayectos con otra lógica. Aprendió a enumerar mentalmente salidas de edificios y rutas de regreso. La memoria hizo lo que hace cuando no puede descansar. Afiló un puñado de detalles y borró los demás. Años después, cuando el suelo de San Lucas habló un idioma que el condado comprendió sin querer, el nombre de Jess reapareció en una lista subrayada. Ethan Kincaid la llamó con una cautela que no pretendía proteger el archivo sino a la persona. En 2016, la entrevista se hizo con una disciplina que evitó sugerencias. Se le pidió que contara sin atajos, que organizara el recuerdo desde lo que el cuerpo registró y no desde lo que el condado había aprendido en otros expedientes. Se reconstruyó la ruta a la hora de la luz equivalente. Se midieron tiempos de paso, distancias entre farolas, ángulos de visibilidad en la curva del meandro. El propósito no era convertir su memoria en otra cosa, sino devolverle contexto. De aquella tarde salieron precisiones que no se habían asentado en 2002. El interior del furgón, ahora descrito sin prisa, tenía la moqueta gris apelmazada y las fibras levantadas en tiras donde el pie arrastra al subir. No era alfombra doméstica. Era el material común en vehículos de trabajo de finales de los 90, con la mezcla sintética que los laboratorios conocen bien. En el aire, un olor mezclaba gasolina vieja con el aliento dulce y químico de una cola de neopreno. En la muñeca, durante días, persistió el dibujo pálido de la presión. En el recuerdo de las manos del conductor, además de la piel cuarteada, se fijó un hábito. Dedos que rozaban la unión de las uñas como quien comprueba un borde endurecido. La cicatriz detrás de la oreja izquierda, que en 2002 apenas figuró como marca en el lateral, cobró un lugar. No era grande ni grotesca, pero estaba donde la mirada recala cuando alguien vuelve la cabeza para comprobar si viene un coche. Ese tipo de marca, cuando existe, se convierte en un anclaje improbable. No define una identidad, pero orienta búsquedas en bases de datos viejas con más eficacia que el recuerdo impreciso de un color de ojos. El nudo en la correa y la brida cortada, por su parte, no fueron anotaciones ornamentales. La oficina cotejó las descripciones con lo que el subsuelo de la capilla había devuelto. El doble vuelta aparecía en la lona enrollada bajo las tablas como un gesto técnico. La mordida limpia, sin rebabas, coincidía con las bridas recuperadas en 2001 y 2003. La entrevista, cuidada contra el contagio de información, registró que Jess habló de esos elementos antes de que se le explicara su relevancia en otros episodios. No era una garantía, sí un alivio metodológico. El lugar también ayudó. El meandro ofrecía una sombra natural en dos tramos de la comarcal. La cuneta ancha permitía detenerse sin invadir carril. La señal del puente enmascaraba desde ciertos ángulos la línea de visión de los vehículos que llegaban. No hacía falta planificar con mapas ni conocer códigos militares. Alcanzaba con circular, medir con el cuerpo la distancia entre farolas y saber dónde el ruido del agua ahoga el de un motor al ralentí. A partir de la reentrevista, el expediente añadió capas en vez de promesas. Jess no se convirtió en un recurso probatorio milagroso, se convirtió en una sobreviviente con un relato que sumaba coherencia a un patrón. La oficina volvió al punto de la cuneta y recogió entre grava y hojas polvo que años de lluvia habían asentado. No devolvió nada utilizable. Se habló con los residentes cercanos por tercera vez. Las vidas de todos habían cambiado y la memoria, si algo había guardado, lo guardó sin nombres. En los papeles, sin embargo, la secuencia de 2002 dejó de ser un caso singular y se volvió un eslabón plausible. Vehículo de trabajo con interior austero, bridas anchas cortadas al ras, correa con nudo rápido, conductor con manos ásperas de pegamentos y una cicatriz fina detrás de la oreja. La parte humana del informe no pretendió enseñar nada.
Registró que, desde aquella noche, Jess organizó sus rutas con otra cartografía, evitó paradas largas en arcenes, renunció a la idea de que el frío justifica atajos. No había moraleja, había un modo de vivir después. Cuando firmó la autorización para que su declaración se integrara en un conjunto más amplio, lo hizo con una sobriedad que evitó los extremos, ni alivio exhibido, ni resignación. En esa línea, el caso también se sostuvo. La escena del meandro, vista con luz de tarde muchos años más tarde, conservó su aspecto de curva cualquiera, barandilla con óxido, cartel con una abolladura, maleza corta que no impide ver el agua. Ningún detalle gritaba peligro. Tal vez por eso resultó útil. Si un lugar así podía albergar una tentativa que dejó apenas un raspón en la piel y un puñado de imágenes en la cabeza, entonces el condado tenía que aceptar que su paisaje cotidiano no era inocente por costumbre, solo por falta de hechos. La investigación, con su paciencia seca, no hizo otra cosa que llevar esa idea a los márgenes del mapa para ver si, en otros inviernos y otros veranos, la misma mano había medido con el mismo método dónde detener la marcha. El expediente de 2002 quedó, tras la relectura, con más densidad que páginas. En su centro, una mujer que no llegó a un autobús y que, sin embargo, llegó a contar lo justo para que otros papeles cobraran sentido. La precisión nueva no cerró nada por sí sola. Permitió, eso sí, sostener una frase que el caso necesitaba. Alguien circulaba por el corredor con un vehículo de trabajo, herramientas a mano, materiales comunes, y aprovechaba los huecos de luz y de tiempo donde el frío o la prisa hacen razonable un error. A veces ese alguien se equivocó también. Y ese margen mínimo, un mal apoyo, un giro del cuerpo, un guardarraíl, bastó para que una persona saliera del furgón y años después pudiera señalar con nombre propio lo que vio sin que nadie se lo pusiera delante. El grupo se formó en 2016 en una sala de reuniones sin pretensiones, con moqueta gastada y olor a café recalentado. Lo llamaron Ledger por una razón sencilla. No pretendía descubrir nada nuevo de golpe, solo llevar una contabilidad rigurosa de lo que ya estaba desperdigado. Cada jueves a primera hora se unían en una videollamada lenta los despachos del condado, el laboratorio estatal y 2 oficinas de los estados vecinos a lo largo del corredor de la I-91. Sobre la mesa, carpetas con gomas, un mapa con alfileres, un portátil que mostraba hojas de cálculo como páginas de un viejo libro de cuentas. El método consistió en eso: apuntar, cotejar, tachar, volver a apuntar. El primer trabajo fue vaciar de romanticismo la palabra serie. Se listaron desapariciones entre 1998 y 2004 con 3 criterios modestos: geografía compatible con la US-5 y la I-91, franja horaria de baja visibilidad y ausencia de escena primaria. A cada expediente se le asignó una columna para materiales: bridas anchas con relieve HB, bolsas industriales Griffiths Heavy Duty, adhesivos de contacto de base neopreno, fibras de moqueta automotriz gris. Otra columna registró accesos, edificios con llaves compartidas, obras con voluntarios, talleres y almacenes con entradas no monitorizadas. Una tercera se reservó para manos, personas que sabían trabajar madera y suelo, que movían herramientas, que compraban consumibles por cajas pequeñas. Home Barn, la cadena de ferreterías regional, se convirtió en un interlocutor silencioso. Las solicitudes legales llegaron con redacción cuidadosa para que el pasado encontrara un cauce. Del archivo corporativo emergieron listados de venta por referencia, con direcciones y apellidos que parecían anodinos, y sin embargo sostenían tramas domésticas de arreglos y donaciones. Allí vivían las H&B con nervadura interna de 3 crestas y las Griffiths de plástico mate, compradas en paquetes de 6. La mayoría de las ventas no significaban nada. Un puñado se repetía en lugares que Ledger ya conocía: capillas, centros comunitarios, talleres pequeños con olor a disolvente. En las actas de San Lucas, junto a iniciales y gestos de mantenimiento, un nombre se recortó con la obstinación de lo que vuelve: Eldon Brace. No era el único. Era, en cambio, el que encajaba sin aspavientos. El tablero de llaves había registrado su presencia durante meses. Los comprobantes de Home Barn lo colocaban cerca de los materiales y en una fotografía antigua, su cuerpo inclinado sobre una viga hacía visible un oficio. Ledger decidió tratarlo como trata el laboratorio sus muestras, someterlo a pruebas que no exageraran. La ruta administrativa avanzó por canales que rara vez encuentran sitio en los relatos.
registros fiscales locales, licencias de contratista, impuestos de vehículos, historiales de empleo en oficios que cruzan condados. La sorpresa, cuando llegó, fue discreta. En 2004, Eldon Brace dejó de serlo en papeles y adoptó un nombre ligero, Noah Brent, con H intermitente según la ventanilla donde firmó. No había delito en el cambio. Había, sin embargo, una mudanza completa, permisos renovados en Ohio, contrato temporal en un taller de vidrieras artísticas de un suburbio del cinturón industrial, un arrendamiento modesto pagado en efectivo durante los primeros meses. Ledger pidió a Ohio lo que podía pedirse sin forzar. La fotografía de la licencia de conducir mostró un perfil suficiente, línea de cabello, oreja izquierda con una cicatriz fina que desaparecía bajo el nacimiento del pelo. El detalle no cerraba nada, orientaba. En el expediente constó con su peso real, una coincidencia anatómica con un recuerdo registrado años atrás, no un sello de identidad. A esa imagen se sumó la huella de consumo, compras menores de bridas y tornillería en establecimientos que el taller usaba para reparaciones, pagos en efectivo en ferreterías de barrio que no guardaban más que tickets de papel térmico. La materia se mantenía en ese terreno gris donde lo plausible evita fingirse rotundo. El avance, paradójicamente, lo produjo un suceso que no pertenecía al campo de Ledger. En otoño de 2016, la policía de una ciudad mediana de Ohio detuvo a Noah Brent por un incidente de agresión menor detrás de un bar. Empujones, olor a pegamento, manos ásperas que no necesitaban adjetivos. El arresto generó una toma de referencia biológica que por norma quedó disponible en la base estatal. La coordinación interestatal no se parece al cine. Se asemeja más a una cadena de correos donde los adjuntos pesan poco y las respuestas tardan. Cuando el laboratorio de Vermont solicitó por convenio el cotejo de un perfil parcial con las trazas mínimas recuperadas en uno de los sacos, el informe volvió con una frase exacta. Coincidencia que no puede descartarse. Perfil utilizable con marcadores STR compartidos suficientes para orientar, no para sostener por sí solo una acusación de homicidio. El valor de esa frase residía en su negativa. No era ruido. Funcionaba como palanca para pedir, ahora con mayor precisión, materiales que antes habrían sido negados por falta de base. Ledger afinó entonces su rutina. Un equipo revisó los periodos de trabajo del taller de vidrieras, cruzó ausencias y horas extras con viajes breves a estados colindantes, pidió registros de alquiler de vehículos si los hubiera, examinó vistas aéreas de naves industriales en los alrededores. Nada devolvió una línea recta. Todo reforzó el contorno de una movilidad modesta y suficiente. Ethan Kincaid, que a esas alturas había aprendido a desconfiar tanto de la euforia como del cansancio, imprimió 2 hojas más para el panel, un gráfico de relaciones entre personas y lugares, y un mapa con radios desde San Lucas y desde el suburbio de Ohio. La distancia no justificaba fantasías. Explicaba, en cambio, que en 2004 se cortó una presencia habitual en la capilla, y que a partir de entonces, la vida de quien ahora respondía a Noah Brent se ordenó en torno a trabajos que concentraban adhesivos, corte, transporte y polvo. El oficio, que en los papeles parroquiales había sido una virtud, se convirtió en una categoría de riesgo metodológico. Ledger no habló de sospechoso principal en sus actas. Nombró a Brace Brent como persona de interés con contactos en entornos donde los materiales bajo estudio circulaban con naturalidad. Esa precisión, que parecería una contorsión lingüística para quien espera golpes de efecto, se sostuvo por ética antes que por prudencia procesal. Lo que estaba en juego no era un titular, sino la relación entre lo que se podía probar y lo que se conjeturaba con fundamento. La diferencia ese año mantuvo al grupo unido. A finales de 2017, el cuaderno dejó de parecer una suma de coincidencias débiles. Sobre la mesa convivían una cadena de compras de consumibles compatibles con los encontrados bajo el suelo, un acceso sostenido a la capilla durante los remiendos críticos, una mudanza con cambio de nombre y oficio vecino a los materiales de interés, una coincidencia fotográfica con una cicatriz rara y un cotejo biológico que, sin ser definitivo, inclinaba el campo hacia un lado. Al conjunto se sumaron llamadas discretas a antiguos voluntarios, que recordaron un hábito. Brace prefería quedarse cuando los demás ya habían recogido. Decía que así al día siguiente había menos que explicar. La solicitud de detención preventiva
llegó envuelta en esa combinación de mesura y convicción que las fiscalías reservan para los casos sin escena reciente. No prometía cierres, pedía entrevistar con garantías, registrar herramientas y vehículos presentes y pasados, tomar muestras de referencia en condiciones controladas. Ohio accedió a medias, como permite la ley. Se fijó fecha para una diligencia con presencia de Vermont. En esa semana previa, el grupo afinó preguntas que no podían sonar a emboscada y listó objetos cuyo valor probatorio, si existía, residiría más en su banalidad que en su espectacularidad. Alicates con mordida limpia, bridas anchas abiertas sin rebabas, restos de cal en cajas que no deberían tenerla, moqueta de suelo con fibras equivalentes a las de los episodios examinados. La mañana de la diligencia fue fría y sin luz. El taller de vidrieras abrió con normalidad. El ruido de los compresores llenó las pausas. Ledger entró con el paso burocrático de quienes saben que la mitad del trabajo se hace después en el laboratorio y en el archivo. Se tomaron fotografías del interior, se embalaron guantes con endurecedor amarillento, se recogieron cortes de moqueta del vehículo que Brent usaba para recados del taller, se registró un bolso de herramientas con una bolsa de bridas anchas con relieve HB. Nada, por separado, resolvía el caso. En el inventario se apoyaron unos objetos sobre otros hasta perfilar un escenario. El acta final de ese año no escribió palabras grandes. Dijo que tras el hallazgo de San Lucas, la creación de un grupo de trabajo permitió ordenar evidencias dispersas, que el análisis de materiales condujo a un conjunto de personas con acceso y hábitos compatibles, que uno de ellos, con cambio de nombre y traslado, concentró elementos que exigían ser escuchados juntos, que un cotejo biológico parcial abría la puerta a medidas más firmes. Dijo también que el condado no confundía compatibilidad con prueba, ni quería suplir con narrativa lo que solo la técnica y el proceso podían entregar. Ledger cerró 2017 con la sensación sobria de haber apretado las tuercas de un marco. No había héroes en la foto ni golpes de mesa. Había una mesa de trabajo con papeles alineados, un mapa con menos alfileres de los que el miedo suele imaginar, y un nombre que, sin estridencias, había pasado de ser útil en obra a ser necesario en el expediente. Lo que viniera después ya no dependería de una intuición sostenida por buena fe, sino de si los instrumentos, laboratorio, archivos, sala de interrogatorios, eran capaces de convertir esa contabilidad en una narrativa procesal que resistiera la prueba pública. El juicio comenzó en otoño de 2018 con una luz de mañana que apenas atravesaba las ventanas altas del Palacio de Justicia. El pasillo olía a café recalentado y a lana húmeda. Las bancas de madera, pulidas por años pera, ofrecían un lugar donde el tiempo se mide por respiraciones. Allí se instalaron los que llegan sin hacer ruido, madres con carpetas finas, hermanos que aprendieron a mirar al suelo, vecinos que llevaron termos a las batidas de hace años y ahora traían silencio. El caso no entró con sirenas, entró con papeles. En la sala, el fiscal del condado, Lyle Sedgwick, presentó una arquitectura sobria. No prometió revelar lo que la ciencia no había podido nombrar. Acomodó sobre la mesa las piezas que Ledger había sumado sin aspavientos, el hallazgo bajo el suelo de San Lucas, la cal vieja adherida al plástico, la harina de roble, las bridas anchas con relieve HB, las fibras grises de moqueta de vehículo, el adhesivo de contacto de base neopreno, la cronología de desaparecidas en el corredor de la I-91 y en el centro, la historia de Naomi Leclerc. A cada elemento le reservó una frase exacta, como si enumerar fuese una forma de cuidado. La defensa, a cargo de Aaron Barnell, construyó desde el otro extremo una línea precisa de dudas razonables. Señaló la inflación de compatibilidades, las cadenas de custodia largas que pasan por manos múltiples, el carácter trivial de las bridas y del pegamento en una comunidad que arregla su vida con ferreterías regionales. Subrayó que no había escena primaria, que el rosario podía haber caído de cualquier bolsillo, que el ADN mitocondrial no identifica a una persona, sino a un linaje. Pidió al jurado que aprendiera a diferenciar entre el consuelo de una narración y la carga de una convicción penal. La sala soportó bien esa tensión. No hubo gestos de teatro. Celia Ruque, antropóloga forense, habló con la modestia de quien está entrenada para quitar volumen. Explicó la firma de cal y roble como un ambiente y no como un sello. Situó el alcance de un es compatible con en el lugar que le corresponde.
Describió por qué, bajo tablas ventiladas ocasionalmente, la cera de vela deja partículas que confunden a quien busca tierra de exterior. Cuando le preguntaron por el fragmento óseo que acercó el expediente a la madre de Naomi, mantuvo la línea. Coincidencia parcial en ADN mitocondrial, útil para orientar, insuficiente como identificación plena. Su informe no prometía, ubicaba. Ethan Kincaid siguió con una cartografía sin adornos. Repasó la línea de llaves de San Lucas, el régimen informal de copias, los remiendos del suelo por paños, el modo en que una zona quedaba tapada a medias de una jornada a otra. Presentó el tablero donde el nombre de Eldon Brace se repetía al margen de tareas pequeñas. Incorporó sin dramatismo el cambio administrativo de 2004 que lo llevó a firmar como Noah Brent en otro estado. Del otro lado, Barnell señaló lo que esa secuencia no decía, que la ferretería vende a muchos, que los voluntarios son listados por costumbre, que las mudanzas son una forma de economía y no un delito. Recordó que moquetas viejas y bridas anchas viven en furgones de trabajo de medio país. En el centro el objeto respiró como conviene en una sala de justicia, con lentitud. Se exhibieron dentro de cajas de metacrilato una brida con corte limpio, un saco con letras azules casi borradas, una lona de verde apagado con un nudo de doble vuelta. Se mostraron fotografías de las vigas, del polvo que brilla bajo el foco portátil, del hueco entre dos apoyos altos. La trama no dependía de un solo gesto. Pedía aprender a sumar pistas que separadas no se sostienen. Al comienzo del juicio, la defensa intentó suprimir dos piezas, el cotejo biológico de Ohio y la fotografía de licencia donde asomaba una cicatriz detrás de la oreja izquierda. La audiencia de admisibilidad se resolvió sin estridencias. El juez permitió el informe biológico con notas al jurado sobre su peso limitado y admitió la fotografía con la condición de que el señalamiento no se convirtiera en linchamiento visual. No se habló de estándares con nombres propios. Se habló de fiabilidad y de contexto. La sala aceptó esa gramática. Fuera en el pasillo, la vida adquirió la densidad de lo que ocurre mientras se espera dentro. Jess Hollister, la mujer que en 2002 escapó de un furgón junto al meandro, ocupó una banca en el segundo día de vistas. Mantuvo la mirada en la puerta batiente como quien mide un latido. La familia Leclerc llegó con orden humilde. Agua, pañuelos, una libreta pequeña que ya no precisaba apuntes porque todo estaba escrito desde hace años. Los periodistas locales tomaron notas largas y preguntas cortas. Los titulares esperaron en otra planta. El jurado, a medida que los días avanzaron, aprendió a escuchar cómo se sostiene un conjunto. Vio que el acceso sostenido de Brace a la capilla coincidía con los periodos de reparación, que las compras de consumibles en Home Barn no eran exóticas, pero sí coherentes con lo encontrado bajo el suelo, que el cambio de nombre no probaba nada, aunque colocaba una vida en otra geografía justo después de que la presencia en San Lucas se cortara. Vio también que no había huellas, ni sangre, ni una voz que ubicara al acusado en una escena con reloj. La idea de condenar por un todo tejido con hilos finos se volvió en su cabeza un acto que exigía disciplina. El día de los informes finales no trajo frases brillantes. Sedgwick se sostuvo en la contabilidad, materiales, patrones, accesos, oportunidades, movilidad corta, victimizaciones sin testigos en ventanas de luz pobres, el uso del edificio como depósito con baja probabilidad de hallazgo inmediato. Remarcó que el caso no pretendía adivinar lo que no se había podido fijar. Pedía, en cambio, que se aceptara que una suma de correspondencias fuertes, unida a un comportamiento reconocible, puede cruzar el umbral de lo razonable hacia lo probado. Barnell pidió al jurado que protegiera ese umbral, que no lo ensanchara por fatiga ni por deseo de cierre. La deliberación duró lo justo para que el pasillo se vaciara y se llenara 2 veces. La máquina de café se quedó sin vasos medianos. En el exterior, un viento bajo movió las hojas acumuladas en la entrada. Cuando la campanilla llamó a reconvocar, nadie apretó las manos de nadie. El veredicto llegó en singular, como se había anticipado, culpable respecto a Naomi Leclerc. El tribunal aclaró que otros episodios seguirían su curso en procedimientos separados. No hubo exclamaciones, hubo aire soltado. Lo que vino después pertenece a ese tramo en el que la justicia, sin adornos, cumple con su ritual. Las declaraciones de impacto familiar dijeron lo imprescindible, el hueco que deja una vida que no vuelve, la manera en que una casa se organiza alrededor de una ausencia,
el costo de mirar cada curva de la US-5 como si guardara una explicación. El juez fijó una pena larga que en este condado se mide menos por números que por la idea simple de que el tiempo ya no regresa. La defensa anunció que exploraría recursos, como es su obligación. En el pasillo, los que habían venido a esperar volvieron a ponerse los abrigos. Jess salió la última. No buscó a nadie. Caminó hacia la calle con una calma funcional, la que aprende quien convirtió su miedo antiguo en instrucciones prácticas para vivir. La familia Leclerc no se abrazó en escena. Acomodó papeles, repartió el peso de una bolsa con botellas de agua, dijo pocas palabras que no necesitaban oído. El fiscal pasó sin comitiva. El equipo forense cuidó los estuches como si contuvieran instrumentos musicales. Barney sostuvo la puerta para que una mujer mayor saliera primero. El edificio volvió a su respiración normal. Dentro de la sala, durante unos minutos, la nave del tribunal se pareció a la capilla de San Lucas. Madera, silencio aplicado, polvo fino en el aire que brilla solo si alguien levanta la vista. La diferencia ese día fue que el relato se cerró en la página que concede la ley para un solo nombre y dejó abiertas las otras con la cortesía de quien entiende que la prisa no es una forma de verdad. El caso, que había aprendido a caminar con pasos cortos, aceptó su propia aritmética. Una condena, varios expedientes vivos, un condado que ya no confunde consuelo con certeza. A la salida, la tarde se plegó temprano. Los que venían al pasillo se dispersaron por la plaza con ese andar de quien regresa a oficios modestos. No hubo cámaras en las esquinas, ni discursos. Quedó, flotando en un frío que no dolía, la sensación de que el trabajo no se había hecho para producir un momento, sino para sostener una frase sencilla que pide cuidado cada vez que se pronuncia. Se probó lo que se pudo probar. Lo demás, como supieron todos desde el primer día en que sonó la madera al levantarse, requeriría la misma paciencia con la que la tierra había hablado y con la que los vivos, en adelante, seguirían entrando y saliendo por ese pasillo. La capilla volvió a abrir en otoño de 2020, con un brillo tibio en las tablas recién lijadas y un olor tenue a cera de abeja que subía desde el suelo. El contratista entregó el acta de obra sin solemnidad, viguetas saneadas, juntas selladas, entablado fijado a paño continuo, trampilla de inspección con cerradura. En la sacristía, el tablero viejo de ganchos fue sustituido por un armario metálico con llaveros numerados. Junto a él, un cuaderno de firmas que pedía hora de entrada y de salida, nombre y motivo. Nada de eso parecía heroico. Eran medidas pequeñas para un edificio que había aprendido, a su modo, que la confianza también necesita forma. La nave recibió otra clase de objeto, una placa de latón discreta, instalada a ras del zócalo, sin proclamas. No llevaba nombres propios ni fechas exactas, se limitaba a fijar la memoria de quienes no regresaron. Las bancas volvieron a alinearse con su geometría habitual. El primer domingo de noviembre, la comunidad ocupó los asientos con una prudencia que no era miedo, sino cuidado. Quedaron huecos deliberados al fondo para quienes no querían acercarse más. El órgano, afinado a medias tras meses de polvo, dejó un murmullo bajo que sostuvo el silencio. Al salir, el piso devolvió un crujido mínimo, el sonido limpio de la madera que acepta peso sin esconder nada debajo. En el despacho del sheriff, Ethan Kincaid cerró una carpeta con la misma disciplina que había abierto 20 años de papeles. No la guardó en el estante de resueltos. La colocó en una balda intermedia, con una etiqueta que no prometía conclusiones. Seguimiento abierto. En la pared, los mapas perdieron alfileres, pero no desaparecieron. La línea del corredor siguió marcada con trazos finos, los puntos de luz mala, paradas de bus abandonadas, entradas de granja, explanadas de ferias, permanecieron subrayados para recordarle a la patrulla de noche dónde mirar sin cansarse. El grupo Ledger, reducido en número, mantuvo una reunión mensual con café corto y listas más breves, cotejos pendientes, laboratorios que aún podían intentar una identificación, llamadas que convenía repetir cuando cambiaba la estación, y el campo limpiaba su vegetación. El archivo del laboratorio estatal entregó esa primavera su informe de cierre temporal. Ninguna promesa, solo la contabilidad de lo que la materia había dicho. La cal y el roble de San Lucas formaban una firma estable. Los polímeros de las bridas continuaban encajando en la familia distribuida por la cadena regional a caballo entre 2 décadas. El fragmento óseo que había acercado a una madre a una posibilidad
seguía siendo una coincidencia que orientaba sin declarar. Celia Ruque rubricó sus páginas con la compostura de siempre. Antes de apagar la luz, guardó en una caja pequeña los restos de cera y polvo que habían permitido afirmar lo obvio con precisión: que los Sacos habían vivido dentro de un edificio como ese durante el tiempo suficiente para impregnarse de su aire. La vida en el condado reanudó su coreografía contenida. El Maple Diner volvió a servir café con el sabor inmutable de la agua dura. La gasolinera de toldo azul siguió escupiendo recibos de papel térmico con tinta que palidece demasiado pronto. En la US-5, el tráfico retomó sus ritmos cortos. Los camiones pesados atravesaron la madrugada sin enterarse de que, a poca distancia, una tapia de iglesia protegía un suelo remendado con más rigor que antes. El consejo parroquial aprobó un protocolo sencillo para voluntarios: herramientas listas al final de cada jornada, zonas abiertas siempre fijadas, lonas limpias, ningún tramo de entablado apoyado sin firmar quién cierra y cuándo. La palabra procedimiento perdió aspereza y se volvió por fin una forma de cortesía. Las familias, en paralelo, ajustaron su calendario a fechas que el cuerpo ya había memorizado. Cada otoño, una llamada breve del despacho informaba sin adornos de cualquier novedad técnica: cotejos en curso, muestras nuevas, negativas honestas. Esas llamadas no entregaban alivio, evitaban al menos el vacío ruidoso de los años en que nadie tocaba la puerta. Jess Hollister guardó sus rutas con el mismo orden que aprendió aquella noche junto al meandro: evitar arcenes largos, medir la distancia entre farolas, no conceder al frío el poder de dictar decisiones. Aceptó, con la sobriedad que había mostrado en sala, que su relato no cerraba nada, y sin embargo sostenía otras piezas en su sitio. En San Lucas, la tarde entró de nuevo con la misma inclinación de siempre. El polvo flotó en haces de luz que no tenían nada que esconder. El piso, que durante un tiempo fue una frontera, se convirtió en lo que había sido al principio: un soporte. Ese regreso no borró lo aprendido. El armario de llaves registró su primer extravío con una anotación clara. El repuesto se cortó con firma del responsable y aviso a la oficina del pastor. La ferretería Home Barn, acostumbrada ahora a guardar duplicados de facturas con mejor letra, empezó a ver su propio papel como parte de la salud común. La banalidad de un paquete de bridas o de 6 sacos no volvería a ser un detalle sin archivo. El expediente en su última hoja del año asumió la aritmética que había costado tanto conseguir. Se probó lo que se pudo probar. Lo demás quedó instalado en un terreno que no es consuelo ni resignación, sino trabajo sostenido. La condena por Naomi Leckler no curó el conjunto. Habilitó, sí, una frase más honesta. En el margen, Kincaid escribió la nota que prefería: revisar cada 6 meses los puntos de luz pobre, insistir con los perfiles biológicos colgados, no confundir ausencia de hallazgo con cierre real. Un martes de noviembre de 2021, la capilla acogió una reunión que no era misa ni asamblea. Vecinos, responsables del consejo, 2 técnicos de obra, un agente del condado. Hablaron de cosas pequeñas: un goterón sobre la banda norte, el barniz que amarillea, la necesidad de aislar mejor el ventanal para que el invierno no penetre por la rendija baja. Se tomó la decisión indispensable de siempre: abrir lo preciso, cerrar bien, firmar. Al terminar, una mujer pasó la mano, sin mirar, por el borde de la placa de latón. El gesto no fue devoción, fue inventario. La salida de aquel encuentro dejó la nave casi oscura. Al cerrar la puerta lateral, el giro de la llave devolvió el clic exacto de una cerradura nueva. Dentro, el suelo crujió apenas, un sonido pequeño que ya no llamó a nadie. Los edificios también aprenden. La madera, que había sostenido un secreto muchos años, aceptó otra lección: que un crujido puede ser simple desplazamiento y no aviso. Afuera, la humedad del valle subió como siempre desde los prados, y el aire olió a hoja, a cera, a barniz viejo. No había épica en esa escena. Había un condado que a su escala había movido 1 centímetro su manera de custodiar lo que ama. El caso no terminó ahí, porque los casos de esa clase no terminan. Siguió con sus tiempos obstinados, con cartas contables y laboratorios que trabajan a destiempo, con llamadas que llegan una vez al año y no prometen nada. Pero en la capilla, al caer la tarde, el suelo volvió a hablar en su idioma menor. Se dejó pisar, reclamó el peso justo, enumeró, con ese crujido que no pretende metáfora, que encima de él había de nuevo una comunidad que aprendía a estar alerta sin vivir asustada. Ese sonido,
más que cualquier discurso, marcó el cierre sensato de una historia que había salido de debajo de las tablas para ocupar por fin un lugar a la vista. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.